cada hermano que está en sus casas, cada hermano que está luchando, si entra o no entra, con algunas dificultades y con algunas indecisiones. Ruego, Señor, que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestras almas y nos ayude a entender su palabra. Rogamos, Señor, que ponga en nosotros humildad para recibir la palabra de parte del Señor, lo que en este estudio se vaya a decir. Te lo rogamos, Señor, rogamos por cada equipo, rogamos por cada ambiente en cada casa, Señor. Rogamos por cada uno, por las distracciones, Señor, que sean mínimas y que podamos concentrarnos en ti. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estar buscando en nuestra Biblia, si pueden pues compartir y pueden también opinar. Esta es una parábola muy conocida, es la parábola del sembrador. Vamos a ir al capítulo 13 del libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Así es que pueden ir y podemos compartir esta lectura del capítulo 13. Si alguien puede abrir su Biblia y puede leer versículo 1 hasta el 9. Mateo 13, 1 al 9. Si alguien puede pues leerlo, si tienen la Biblia en la mano o están en la posición de poder leer, pues me avisan los que están allá en sus casas. Mateo capítulo 13, versículo 9, versículo 1 en adelante. En este caso, 1 hasta el 9, y vamos a ver si nos da tiempo pues a volver a leer del 10 en adelante. Así es que alguien puede leer, Jamie, por favor. Ven. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70, y cuál a 30%. El que tiene oído para oír, que oiga. Amén, amén. Gracias, Jamie, gracias. Bien, Jesús, lo primero que va a decir es lo que ustedes van mirando y luego vamos a ir a la otra parte, que es la explicación de esto. Jesús había, antes de esto, había pasado por un momento bien difícil, bien incómodo, en el que él estaba, por eso dice, aquel día salió Jesús de la casa. El Señor estaba en la casa, se dice que era en una casa donde él residía, ¿verdad? Dice la palabra que su madre y sus hermanos fueron a buscarle, no solamente a verle, sino a buscarlo. Algunos dicen que ya habían pasado muchas cosas y pues ellos fueron a buscar a Jesús para llevárselo a la casa por todo lo que venía diciendo, por todo lo que venía haciendo. Algunas personas lo estaban tildando a lo mejor de que estaba loco. Lo que se piensa es que ya José había muerto, por lo tanto María va con sus hijos, con los varones que eran los que tenían la autoridad en este caso, para agarrar a Jesús y llevárselo. Esto era específicamente para librarlo o de la cárcel o de la muerte,
María sola no podía hacerlo, no solo porque no tenía la fuerza, sino porque era mujer. Entonces, dice, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando. Algunos predicadores suelen decir con una mala interpretación que Jesús estaba negando el caso de que tuviera una madre en lo carnal y hablaba como Dios. No, él fue astuto en ese momento, habló con sabiduría, se defendió, por así decirlo, y dijo, bueno, mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Él no estaba negando a María, ni estaba negando a sus hermanos. Él estaba buscando la forma de que no se lo llevaran, de que no impidieran la voluntad de Dios y los planes que Dios tenía para él. De ahí pues que él dijera esta parte, que mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Fue de una manera sabia, de una manera astuta. Y aquí entonces él hace una parábola después de salir de la casa. Él hace entonces una parábola. Modesta, Eliam, pues pueden dar el significado de lo que es una parábola, la diferencia que tiene de una historia cualquiera, por así decirlo. Una parábola es una figura, es una figura del lenguaje en la que se hace una comparación de algo cotidiano, se hace una comparación para dejar una enseñanza. Eso es una parábola. Es una figura del lenguaje. Hay otras figuras literarias, una figura literaria que es de la lengua española, para entender la lengua de la lengua. No tiene que ver que solamente las parábolas tienen que estar en la Biblia. En otros lugares puede haber una parábola también. No. Tiene Bueno, parecido a la fábula, sí. pero lo que lo diferencia es que en la parábola no necesariamente tiene que haber, no, en la parábola no necesariamente tiene que haber objetos fantásticos, por ejemplo, de que una mesa hablando o un animal hablando, que en las fábulas eso es lo que la caracteriza, que en la fábula son los animales teniendo comportamientos humanos. Pero en la fábula, como saben, la fábula también son para dar una enseñanza. Una enseñanza. Todo siempre tiene una enseñanza al final. Exactamente. Es una manera, y era una manera que Jesús utilizaba para enseñar. De una manera en la que la gente debía interpretar lo que se estaba hablando. Hubo un tiempo también en que la gente, pues, era una manera de llevar un mensaje, de llevar una enseñanza. Hubo un tiempo en el que las enseñanzas, cuando era prohibido decir las cosas totalmente directas, entonces también se usaban los dramas, se usaban las poesías, las canciones, de ahí salen los trovadores, todo esto se usaba, pero Jesús empezó a usar parábolas. Casi También siempre. hay otras figuras literarias, como la comparación, está O el la símil. hipérbole, Sí. está la sinécdoque y otras cosas, como por ejemplo, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso es una hipérbole. Una hipérbole. Y ¿Sí? Bien, entonces, regularmente cuando vemos esta parábola, yo mismo, que en un tiempo pensaba que Jesús estaba en el campo. Regularmente cuando se habla de semillas, cuando se habla de siembra y todo eso, tú entiendes, ¿verdad? Que el panorama era el campo, pero aquí dice que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. O sea, él estaba en la playa y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. No es la única vez que vemos a Jesús enseñando desde la playa. Él aprovechaba los espacios, él aprovechaba a la gente, pero vemos que no todos los que estaban allí eran pescadores, sino que dice que le seguía mucha gente. Había gente que iba de diferentes lugares y Jesús entonces hace esta parábola y dice que él empezó a enseñar y dice que él dice, el sembrador es aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba,
parte de la semilla cayó junto al camino. Él empieza a situar. Otra parte de la semilla cayó en pedregales. El camino, pedregales, dice donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero dice, salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 60 y al 30 por uno. Y termina Jesús diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Es la manera en la que Jesús termina diciendo esta parábola. El que tenga oído, que oiga, pero todo el mundo ahí tenía oído. ¿Qué puede significar esta frase de Jesús? Después de hacerle, mire, una parte cayó en el camino, vinieron los pájaros y se la llevaron, se la comieron, no permitieron que creciera. Y hace referencia, una cayó entre pedregales, había tierra, pero había piedras. Otro cayó entre espinos, la ahogaron, la de piedra crecieron, pero pasó que las espinas no la dejaron crecer y hubo una que cayó en buena tierra. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Amalia. Yo creo que el que tenga oídos para oír, oiga, es como la forma de Jesús de decir, el que entendió, entendió. Exacto. De Mateo. Mateo, sí, mi vida, Mateo. Exactamente, el que entienda, que entienda, pero pareciera como que es un poco injusto. O sea, si tú entendiste, bien. El que entendió, entendió. Muchas veces eso pasa también, por ejemplo, no es lo mismo, hermanos, y yo creo que ustedes entiendan esta parte, no es lo mismo un estudio de los jueves que un sermón del domingo. Un sermón del domingo es casi como eso. El que lo entendió, lo entendió. Y uno no anda viendo qué pasó, quién entendió. No, no, el que entendió, entendió. O sea, tú predicas ahí. Claro que uno trata de que la gente entienda, pero aquí en el estudio no es el que entendió, entendió. Es que usted puede preguntar, usted puede opinar, usted puede, entonces, pero Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Ahora, hay un propósito para las parábolas. Ya hablamos de qué son las parábolas, por qué Jesús utilizaba parábolas. También Modesta decía que no solamente en la Biblia o no solamente era Jesús. Jesús aprovechó este tipo de enseñanza para hablarle a la gente en ciertas ocasiones, pero Jesús tenía un plan. Jesús tenía un porqué. ¿Por qué tomar este tipo de enseñanza para hablarle a la gente? ¿Amén? Y por eso, pues, en el versículo 10 en adelante habla del propósito de Jesús con las parábolas, el propósito que él tenía con las parábolas. Amén. ¿Alguien puede leer? Amal, Modesto. Bien, ¿alguien puede leer? ¿Alguien más? Si los demás no pueden, Jamie, usted puede volver a leer otra vez. Versículo 10 hasta el 15, hasta el 16. Ok, del 10 al 16. Entonces, acercándose los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos
oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pensadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Ven. Y dice el 17, que se me olvidó decirle, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estás, pareciera, o sea, ellos le piden a Jesús que les aclare, ¿verdad? ¿Por qué él habla por parábola? Y yo al ver esto me pregunto, ¿la respuesta es más fácil que la parábola que le había hecho anteriormente? O sea, la respuesta que él les da es casi pareciera como más complicada que la misma parábola que les había dado. Pareciera como más difícil de entender y como si no tuviera lógica. O sea, si tú no quieres que aprendan, si tú no quieres que entiendan, ¿para qué les hablas? ¿Cuál es la razón? Dice, entonces se le acercaron los discípulos y dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él le dijo, porque a ustedes os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero de todas maneras, aunque a los discípulos se les estaba dando, ¿verdad? Ellos tampoco estaban entendiendo. Ellos tenían oídos, pero no podían, no tenían esa sapiencia, ese conocimiento y esa sabiduría para entender lo que Jesús les estaba diciendo. Y pues él sigue diciendo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Recordando que el libro de Mateo viene después de más de 400 años de silencio por causa del pecado, de la lejanía y de la separación del pueblo delante de Dios. El pueblo se mantenía bajo una religiosidad. El pueblo entendía que ya ellos conocían todo porque tenían la ley, pero venían de un tiempo en el que no había profeta, en el que no tenían quien le diera palabra de Dios, salvo Juan. Y vimos en la semana pasada la manera en que apresaron a Juan y ya Juan estaba prácticamente para morir, ¿verdad? Cómo lo habían apresado y cómo aún a este profeta le estaban haciendo daño y era el último de los profetas después de Dios hacer ese silencio por causa del pecado del pueblo. Entonces, ellos tenían a Jesús delante de ellos, el hijo de la promesa o a la misma promesa, el hijo de David. Ellos tenían al Salvador del mundo delante de ellos. Incluso este hombre, ¿cómo se llamaba? El vidente que dijo, ahora puede, Señor, puedo morir en paz. No me acuerdo cómo se llamaba, cuando María llevó a Jesús al templo y él lo vio, lo tomó y pudo saber que este era ya el Mesías, el Salvador, y dijo, ya tú puedes despedir a tu siervo en paz, porque sus ojos habían visto la promesa de Dios. Entonces Jesús le dice, porque a cualquiera que tiene se le quita, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo. Y él está ahora citando las escrituras, que había dicho Isaías de cómo iban a recibir
al maestro y cómo iban a recibir la promesa. Dice, de oído oiréis y no entenderéis. Y yo a veces pregunto, ¿estamos lejos de ese tiempo de gente que oye, pero que muchas veces no entiende, hermano? Perdón, Sí. Elido, Simeón. Simeón, sí, gracias. Yo tenía Simeón, pero por no equivocarme de nombre. Gracias, Odenis. Fue Simeón. Entonces, aquí habla de, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hermanos, no estamos lejos en este tiempo de eso. Gente que oye la palabra por aquí y le sale por el otro oído. Gente que ven la mano de Dios obrar. Por ejemplo, cuando hay un temblor de tierra, la gente en ese momento se atemoriza, se dan por el pecho, se arrepienten, se acuerdan de Dios, pero pasa eso y se le olvidó. Viene una pandemia y la gente está, mire, ya usted sabe que buscando y orando y pidiendo la oración, se fue la pandemia, la gente se olvidó. Viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Esos son los que rechazan el evangelio. Rechazan, exactamente. Rechazan el evangelio, viendo todas las cosas, lo que en aquel tiempo los que vieron los milagros de Jesús, vieron todo, oyeron todo, y es como si no lo escucharan. Esa es la diferencia de un creyente a un no creyente. Los de afuera son los que viendo no ven y oyendo no oyen. Pero dentro también hay personas que actúan como si no ven o como si no oyen, como hay cierta apatía también en muchos cristianos. Esos son cizañas. Ese es otro tema. ese es otro tema. La Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí. Es que tenemos otro tema, hermano. Mis ovejas oyen mi voz que y mis me hijos siguen. mis hijos me tienen otro tema montado, pero ese es otro tema. Bien. Entonces, dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, ¿verdad? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, es como ¿Qué fue lo que lee eso? Isaías dijo, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que, y han cerrado, pero ¿por qué? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Bueno, eso está en abundancia ahí. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, es como no. Esa es una profecía de Isaías para el pueblo de Israel, por la maldad que ellos habían tenido. Recordando que era el pueblo escogido por Dios, pero muchas veces dentro del castigo de Dios entra esa parte de lo que le pasó a Faraón, que Dios fue quien endureció el corazón de Faraón para que no se diera en ese momento. O sea, eso es lo que yo puedo ver ahí. Entonces dice, pero dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Mucha gente murió esperando ver al Mesías, esperando ver al enviado, esperando ver y conocer al Salvador del mundo. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos dicho hasta aquí, hermanos? Porque vamos a entrar ahora a el momento en el que Jesús entonces tiene que explicarle la parábola a sus discípulos. De ahí que yo creo que ahí es que entra la bienaventuranza y la dicha de ellos, de que el Señor le explica y le hace ver el significado de la parábola. O Denis. Brenda. Brenda, ahí está ahí. Bueno, tomando en cuenta algunas características de la parábola, vemos que es una misma semilla, o sea, no es semilla de esto, del otro, o que la cogieron de diferentes lugares. Es la misma semilla que sembraron en diferentes lugares y una dio fruto. Entonces yo pienso que esta parábola debemos reflexionar
en qué condición está nuestro corazón, en nuestro interior, para ver cómo es que vamos a tomar el mensaje. Amén. ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Con la, sí, abundando ahí lo que dices, Brenda, en realidad está hablando de la condición del ser humano. Ujú. Y sigue siendo un mensaje central. Viendo no ven, oyendo no oyen. O sea, todos están expuestos a una misma semilla, podríamos decir, y hay diferentes tierras donde cae esa semilla. Sí. Hay diferentes frutos también, incluso dentro de la semilla cuando se produce, también hay uno que es el 100 por 1, cuando las condiciones están para esa tierra, para que se produzca el 100 por 1. Aún en la tierra buena. Aún en la tierra buena, porque es posible que tú siembres y que no llueva. En el caso de nosotros que estamos en tierra que dependemos de la lluvia, no tierra donde hay canales de reguíos y eso. Depende, la tierra puede ser buena, pero si no llueve, la tierra puede ser buena, pero si no lo repasan, repasar es cuando le sacan la hierba mala, también ahoga, la misma semilla se ahoga y no crece. No crece, crece mucho más las cosas malas que la hierba buena. O sea, Lidia entiende, mi mamá que está aquí con nosotros, puede entender toda esa parábola perfectamente, ¿verdad? Porque si usted siembra y luego no le saca la hierba y llueve mucho, puede llover mucho, entonces crece también. la hierba más alta que el mismo fruto lo Más ahoga. rápido, más rápido. Ajá. Entonces, es bastante atinado lo que dice Brenda, porque va a depender mucho donde cae la semilla y quién la recibe. Yo leía. Y que si oyendo no oímos y viendo no vemos, no sensibilizamos nuestros corazones y nos mantenemos duros y reacios al evangelio, y reacios también al crecimiento y reacios a llevar frutos. Porque es que si viendo no vemos, oyendo no escuchamos. Y hay muchas personas que tienen muchos años viendo y oyendo y no se ve como que No hay escuchan fruto. y no se ve el fruto y no crecen las semillas. Sí, y por ejemplo, hay gente que escucha un mismo sermón el domingo y tú le preguntas a diferentes personas y cuando viene a ver te dan diferentes versiones de lo que escucharon. Puede ser. Bueno, conforme al entendimiento. También, exactamente. Depende de la tierra que caiga. Por ejemplo, yo leía hoy, conforme a esa parte también, leía hoy que un padre que era muy borrachón tenía 2 hijos y eso entra en esa parte de la semilla y el tipo de tierra. Y le preguntaron a los dos, había uno que era un borrachón totalmente y el otro hijo no tomaba. Y le preguntaron al primero, ¿por qué tú eres un borrachón? Y él le dijo, porque mi papá me crió, yo vi eso y porque eres un borrachón, yo soy un borrachón. Y le preguntaron al otro, y entonces, ¿por qué tú no bebes? Y él dijo, porque yo crecí, nací, vi a mi papá que era un borrachón y yo no quería ser como él y por eso entonces yo no bebo. Los dos se criaron en el mismo ambiente, con el mismo papá, viendo lo mismo, pero cada uno tomó un diferente. Ahora, ¿qué eran? 2 terrenos diferentes. Era la misma semilla, ¿verdad, Modesto? ¿Podríamos decir eso? Sí. La misma enseñanza, pero cada uno lo tomó de una parte y por eso el fruto fue diferente. Sí. Entonces, muchas veces pasa eso, lo que tú decías también, Modesta, conforme la semilla de lo que Brenda hablaba, es verdad. Ustedes saben más que yo de eso. Tú tiras en la tierra, donde le llega más agua, ¿qué va a pasar? Va a dar mejor fruto. Uno va a dar al 60, otro al 30, otro a lo mejor al 30, 60 y 100 por 1, ¿verdad? Más o menos. Entonces, todo va a depender. Ahora bien, eso es parte, ¿verdad? Pero, como se decía, hay una semilla. El sembrador salió y sembró, ¿qué? La misma semilla. La misma semilla. Y vamos a ver ahora esa parte de dónde cayó cada semilla y lo que sucedió. Amén. Vamos a leer
versículo 18 hasta el 23. Si alguien puede ayudarnos. Y a mí me está dando la tos otra vez. Versículo 18 hasta el 23. ¿Alguien puede leer? Jesús explica la parábola del sembrador. Si alguien tiene una Biblia, aparte de Jamie, o si no Jamie, vuelva usted entonces, la designamos. 18 al 23. Vosotros Ok. pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce 1 a 100, otro a 70 y otro a 30. Wow. La explicación. De verdad que una explicación que de alguna manera nos habla a todos y una explicación bien clara. ¿Te iba a decir algo? Sí, bastante. Definitivamente el lugar donde se siembra es importante. Y podemos ver eso a lo largo de la vida del Evangelio. Uno ve personas que con mucho gozo se convierten. Yo tuve un hermano, yo tengo un hermano Ujú. que se convirtió y duró 6 meses en el Evangelio. Iba a mi casa para que saliéramos a predicar todo eso, el mejor evangélico de la bolita del En mundo. 6 meses. 6 meses, hasta se bautizó. ¿Y cuál fue ese? Eliezer. Eliezer se convirtió por 6 meses en la iglesia de José, de allá De Bonilla. de A Lamparita. Bonilla, por 6 meses. ¿Qué pasó? Un día se desencantó y se fue. Y listo, no volvió más. O sea, me llama la atención de que si uno se da cuenta, solamente la que cayó en el camino es de la única que el diablo es causante de que no permanezca. Es la única. Vino el malo, dice, dice oíd pues vosotros, bueno, dice, ¿dónde que estaba? En el 18. Las aves del cielo vinieron y Jesús. Dice, ok, la arrebata, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo demás de las espinas, los afanes, o sea, vamos a... Las ambiciones y las cosas seculares de este mundo. Digo esto porque siempre le echamos la culpa a Satanás, o sea, le damos como demasiado poder, demasiado espacio a lo que Satanás puede hacer y de muchas de las razones por las que la palabra de Dios no produce fruto en nosotros, nosotros somos responsables. Por ejemplo, hay personas también que se convierten y dicen que vienen las pruebas
Sí. y no pueden vencer las primeras pruebas, se entristecen. Ujú. Y están aquellos que dicen, ¿cómo es que después de que yo me convertí, entonces vienen más problemas a mi vida? Eso no tiene sentido. No Ujú. le encuentran sentido a eso. ¿Y Como decía Isidro Felidoño, qué decía? que él después de que se convirtió, la cosa fue como empeorando, y qué sé yo, que él no va a la iglesia. Ajá. Ujú. Así dicen muchas personas que después, entonces, cuando me convertí tenía esto. Algunas personas Sí. se convierten y hasta el negocio a veces eh, fracasa en un negocio que tenía o se enferman mucho y lo que dicen es, pero ¿qué es esto? Se supone que yo voy a estar mejor y se van de la iglesia. Son Sí, muchos, no es uno ni otro que ha esa, hecho eso y esto y básicamente confirman esta sí, parábola. algunos también dicen, por ejemplo, viene el malo y arrebata, y nótese, fue sembrada. O sea, aún la del camino, porque no entendemos muchas veces eso, la del camino, sí, sí. Dice que cayó junto al el Ujú. sembrador salió a sembrar. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de siembra. Y yo me estoy imaginando porque hay en una siembra que lo que se coge es un puño Sí, un puño. de semilla y Ujú. se lanza. Esa es. Entonces se lanza. No, pero hay un tipo de sembrado en tierra buena y preparada que también es con semilla, que no es una sola. Hay diferentes tipos de siembra. Una es que son 3 semillas en un hoyo, 3 semillas en un hoyo, pero hay otra que fue tirada. Y yo, Entonces ellas cayeron ujú, junto sí, al junto al camino, camino. cayeron, no No fue fue que ni la sembrada, no, mojaron, no no. fue que abrieron un hoyo, cayó ahí. Pero esa es la parte, dice, vamos aquí, el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino de los cielos y no la entiende, entonces viene el maligno y la oyen. Son eso, a veces pasan. Por ejemplo, en la iglesia tenemos personas que se paran en la iglesia, en el frente, y oyen. Hay otros que son invitados también y oyen la palabra. De ahí que hay algunas personas dicen también que muchas veces no se le da un seguimiento. Hay gente a la que no entendieron. Por ejemplo, yo invito a alguien, yo puedo preguntarle, ¿tú entendiste el mensaje? ¿Qué te pareció el culto de hoy? Porque si no, viene el maligno y dice, no, yo no entendí nada, yo llegué ahí, o me quedé, yo tengo una prima que dijo que fue a una iglesia y la pastora le tiró puya, fue puya, puya. A lo mejor no fue puya, ni fui directamente a ella, a lo mejor ella se sintió exactamente, pero no le mencionaron su nombre. Entonces, de ahí que viene el maligno y ¿qué hace? No deja, la arrebata, dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, también la oye, la misma palabra, ¿verdad? El que oye la palabra y al momento la oye y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! Dios me habló. Ese sí fue un mensaje bueno. Eso fue para mí. Dios tocó mi corazón, Dios tocó mi vida. Pero, ¿qué pasa? Dice, no tiene raíz en sí. Emoción, solamente es por encima. Ahí entra el arrepentimiento. El arrepentimiento es, entiendo que sí, que me toca, que yo estoy mal, que algo anda mal, que trató con mi vida, trató conmigo, pero solamente hay arrepentimiento, pero no llega a una conversión o no llega a un cambio, que esto es lo que produce una profundidad. Dice que incluso creció, hay gente que va una vez, que va otra vez, que va otra vez, que dura un tiempo yendo a la congregación y entonces, pero realmente no echan raíces profundas por muchas cosas. Dice, entonces, recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persecución, a mí me pasó eso, vienen los amigos, viene la familia, vienen los compañeros de trabajo, que usted qué, y estoy con gozo, estoy yendo a una iglesia, yo estoy recibiendo la palabra de Dios, estoy recibiendo gente que van a mi casa a llevarme la palabra,
y viene gente entonces y empiezan a decirte cosas, a veces a burlarse, a señalarte, todo eso pasa. Y entonces, como no tiene una raíz, o vienen de otra religión, o vienen con otra enseñanza, o viene tu mamá, o tu tía, o tu abuela. No, usted es católico. Usted no, esta es la primera. Esta es la verdadera. Esto es, entonces, como no tiene raíz, cuando te traen otro tipo de enseñanza o viene la persecución, viene la prueba, ¿qué hace? Deja de asistir, te vas. Bien, entonces, ¿alguien quiere opinar hasta aquí sobre las del camino y sobre las que fueron en Pedregales? Si alguien quiere opinar, tiene oportunidad. Poca raíz. Poca raíz, o sea, como no había profundidad, no hubo cómo profundizar, porque era en algo, la piedra es algo muy, muy sólido, esto eso no permitió. Y dice el 21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración por causa de la palabra, luego tropiezan. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el otro, entre espinos, este es el que oye la palabra, otra vez oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, el afán de este siglo, aquí entran muchas cosas, entra el trabajo, entran quizás los estudios, no es que no trabajemos ni estudiemos, es ese afán que tengo, que esto. Vamos a decir el afán de éxito. De éxito, a la manera progreso. del mundo. Éxito a la manera del mundo. Definitivamente ahí hay mucha, cuando se habla de la riqueza y el afán de riqueza, porque no estamos hablando de aspirar a tener o estar bien. Lo que no es malo. Estamos hablando de afán. Cuando se habla de afanado, de afanarse, ya no solamente se está ocupando en las cosas, sino que hay una preocupación desmedida en la que toda la energía, en la que todo el pensamiento, en la que todo el tiempo se le dedica a conseguir tal o cual cosa. Entonces eso ahoga. No ha sido ni uno ni dos estudiantes de medicina que dejan de ir a la iglesia y que se apartan incluso, que se apartan del evangelio. Por eso mientras están estudiando medicina, no estamos hablando mal de lo que estudian ni nada de esto, sino que esas son parte de lo que son los afanes del mundo, de conseguir éxito. Por ejemplo, algunos se ocupan en conseguir una carrera universitaria en poco tiempo y cogen 12, 14, 16 materias para llevarlo, para terminar rápido, porque eso es lo que tienen que hacer para terminar. Y no dedican el tiempo a más nada, no viven, pierden, incluso algunos no van a ningún tipo de reuniones, ni siquiera reuniones familiares, ni a la iglesia, ni a ningún lado, porque se dedican totalmente a eso. Igual que otros que están emprendiendo un negocio también, quizás por un tiempo, sí, mengue, pero no hasta el punto de olvidarse totalmente y pensar que el tiempo de Dios es un tiempo perdido. Al contrario, el tiempo del Señor es un tiempo ganado, porque incluso nos da una visión diferente hasta para emprender un negocio. Igual también en cuanto a la paz y la tranquilidad como estudiante de una carrera universitaria, cuando tenemos algunos también son adictos al trabajo. Están en una empresa, la empresa le exige que trabaje de noche, la empresa le exige que esto, especialmente los que trabajan por meta, por metas a lograr, metas a cumplir, esos vendedores, de esos visitadores a médicos, por así decirlo. Lo siento si aquí en nuestro equipo hay alguno que sea visitador a médico o que tenga algún tipo de ilustración con relación a lo que estamos hablando, porque también puede ayudar en eso. ¿Cuáles son esas tentaciones que nosotros tenemos también que nos mantienen afanados
afanados en las cosas y pueden ahogar la palabra. También en ministerios también se puede caer en vivir afanado, pero estar fuera de la palabra. La Sí. palabra no estar creciendo, sino estar afanado por cosas que hacer más que por la vivencia misma en la palabra de Dios. Increíble. Son muchos también los directores de ministerios, grandes ministerios, pastores incluso, que descuidan su familia o descuidan también su relación con Con Dios Dios. por Por sacar los hacia asuntos de adelante Dios. grandes proyectos Sí. también, proyectos desmedidos, por ejemplo, iglesias que hacen grandes préstamos también para meterse en un terreno, para una construcción que drena los miembros de la iglesia, drena a los líderes, drena al pastor y terminan afanados y terminan secos y no Espiritualmente. espiritualmente. Yo también conocí a alguien que iba a hacer una maestría y en la UAS, y en la UAS solo en educación en los domingos, y duró más de 2 años sin congregarse los domingos. Habló con el pastor y no pudo congregarme por 2 años. Entonces, no son 2 años completos, pero la verdad es que es bien difícil. Pero bueno, en ese caso, si se congrega, no se congrega el domingo, pero puede asistir durante la semana a un estudio, Sí, podríamos decir. sí, pero a veces tienen tanta tarea, Ajá, tantas que cosas no lo que permite, porque exactamente. es cuestión de pensar, como dice otra parábola, que hombre que va a edificar no se sienta primero a ver si puede hacerlo. Entonces, cuestión de decir, ok, no voy a ir los domingos, pero voy a participar en un estudio bíblico durante la semana. Exacto. Entonces, por ejemplo, estamos hablando del sábado, Odeni, tenemos que ubicar el programa para el sábado, que el sábado queremos dar un culto y es que hay personas que me han dicho de que por eso mismo, por estudio, otras personas por trabajo, que a veces los guachimanes tienen que trabajar hasta los domingos, hermano, y otros así. Entonces, el sábado pueden asistir y no es acomodar a la gente, pero sí es una manera también para que la gente pueda congregarse. Entonces tenemos, número 1, la semilla, la misma palabra, que cae, ¿verdad? Mientras es regada, mientras es predicada, junto al camino, la que cae en piedra, la que cae. Entonces vamos a ubicarnos, ¿verdad? Por lo menos yo sé algo. No somos ninguno de esos que caen en el camino, porque estamos aquí, ¿verdad? Pero qué tan profundas son nuestras raíces en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, o qué tanto nos hemos desarrollado y nuestras ramas se han expandido como para dar buenos frutos y la palabra no ha sido ahogada en nosotros por los afanes y por tantas otras cosas. Pero dice la Biblia, el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. No hay forma de que yo oiga y entienda la palabra sin dar fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, en la iglesia, lo que Dios nos llama es a todos dar fruto. Ahora, no todos van a dar fruto en la misma cantidad o en abundancia. No, unos van a poder dar fruto al 30, dependiendo la capacidad, dependiendo también el tipo de fe que tenga, ¿verdad? Al 30, otros un poquito más al 60 y otro a lo mejor al 100 por uno. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que estos 3 grupos están dando fruto. Fruto es igual que la parábola del sembrador. A uno dio 1, a otro 2 y a otros 5. Pero al que le dio 5 le exigió por los 5. Al que le dio 2 no le exigió por los 5, le exigió por los 2. Y al que le dio 1 por lo que le dio. Entonces, el que recibió 2 entregó 4, no entregó 10, entregó 4. Lo importante es que lo multiplicó. Y el que recibió 5 entregó 10. Entonces, aquí la pregunta no es cuánto fruto, qué tan abundantes son. La pregunta es si estamos dando fruto.
si estamos dando frutos. Si la palabra ha caído en nosotros y ha crecido de tal manera y hemos oído y hemos entendido y hemos crecido de tal forma que estamos dando frutos, sin importar, ¿verdad?, la cantidad de esto, si al 30, al 60 o al 100 por uno. Si no está pasando esto, entonces tenemos que hablar con Dios para que Él nos pode, nos quite la maleza, nos ayude, haga que llueva, que caiga el agua, algo tiene que pasar y que el Señor permita que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Quieren hablar de algo de esto? Si no, terminamos, hermanos. Amén. Están ahí. Diana, iluminada. ¿Cómo sigue? Ella me dijo que estaba mejorcito ya. Jamie me dijo también que estaba mejor. Y ahí están Odenis y está también Brenda. Aquí están Amalia, Eliam, mi suegra Lidia, Modesta y yo. Así es que vamos a terminar orando al Señor para que pues Dios nos ayude y que podamos ser de esos que dan frutos, de la buena tierra. Esa buena tierra que dé fruto, que ya sea al 30, ya sea al 60 o al 100 por uno, pero que demos frutos. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son sembradas en nuestros corazones. Padre, permite que tengamos oídos para oír, Señor, y que también podamos, Señor, aprender de lo que oímos y llevarlo a la práctica, dar fruto, ya sea al 30, al 60 o al 100 por uno. Ayúdanos, Señor, a que seamos un buen terreno, un terreno fértil, Señor, que produzca del fruto que tú has sembrado en nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda hacer el efecto, no solo en nosotros, sino que también sea de bendición para aquellos que nos rodean. Danos un sueño reparador y tranquilo y que sigamos recibiendo la sanidad y el crecimiento que viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que puedan, nos vemos el sábado a las 7:30 y el grupo de alabanza también tenemos ensayo. Dios le bendiga mucho. Buenas noches. Amén, amén. Le bendiga. Buenas noches. Nos vemos. Nada, Denis, Jamie, Diana, los de aquí. Bendiciones.